Estamos viviendo uno de los momentos más tensos y decisivos de la historia moderna de México. Un instante que hace apenas unos días habría parecido impensable, pero que ahora resuena con fuerza en cada rincón del planeta. Desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta los pasillos del poder en Washington, Moscú, Pekín, París y Ottawa. Porque lo que ha ocurrido no es simplemente un intercambio de declaraciones políticas, ni una polémica diplomática pasajera, sino el inicio de un cambio profundo en la manera en que México se posiciona frente al mundo y en la forma en que las grandes potencias observan el equilibrio de poder en el continente americano. Todo comenzó con una frase que rápidamente se convirtió en un símbolo, una declaración que encendió la imaginación colectiva de millones de personas y que al mismo tiempo provocó preocupación en los centros estratégicos del poder global. Recuperemos las fronteras. Así lo dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en respuesta a una declaración que muchos consideran una de las más provocadoras de las últimas décadas en la política internacional. Aquellas palabras no surgieron de la nada ni fueron pronunciadas al azar. Fueron la reacción a un comentario que abrió una herida histórica que nunca terminó de cerrar completamente. Durante un mitin político en Texas en pleno año 2026, el expresidente estadounidense Donald Trump decidió referirse a la guerra entre Estados Unidos y México de 1847 con un tono que muchos calificaron como arrogante y provocador, describiendo aquel conflicto como una victoria legendaria y como un gran negocio para su país, palabras que resonaron como una celebración de una de las pérdidas territoriales más dolorosas en la historia mexicana. Aquella afirmación no fue percibida como una simple referencia histórica, sino como una reivindicación del despojo territorial que transformó radicalmente el mapa de América del Norte y que dio origen a una relación profundamente asimétrica entre ambos países. Para entender por qué estas palabras provocaron una reacción tan intensa, es necesario regresar al origen del conflicto histórico que definió el destino de millones de personas y que sigue presente en la memoria colectiva de la nación mexicana. En 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, pero lo hizo en condiciones profundamente desiguales, con un México derrotado militarmente y con tropas estadounidenses ocupando su territorio, lo que derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, incluyendo regiones que hoy forman parte de estados como California, Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas, territorios que actualmente representan algunos de los centros económicos más poderosos del mundo, pero que en su origen formaban parte integral del territorio mexicano. Aquella pérdida territorial no fue simplemente una modificación en el mapa, sino una transformación radical en la historia de un país que tuvo que reconstruirse después de un golpe geopolítico devastador. Durante generaciones, este episodio se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad, pero también en una lección histórica sobre la importancia de la soberanía y la dignidad nacional. Por eso, cuando Trump evocó aquel episodio histórico con tono de orgullo y celebración, el impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de indignación, análisis políticos y reacciones ciudadanas que coincidían en un mismo sentimiento colectivo: la necesidad de defender la dignidad nacional frente a lo que muchos percibieron como una provocación innecesaria. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a los analistas más experimentados en geopolítica internacional. La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue inmediata y contundente. Desde el Palacio Nacional pronunció un discurso que rápidamente comenzó a circular en medios internacionales y que muchos describieron como uno de los posicionamientos diplomáticos más firmes en la historia reciente de México. En aquel discurso, la presidenta señaló que México no respondería con agresión ni con confrontación militar, sino con la fuerza del derecho internacional, la diplomacia y la unidad nacional, afirmando que el país no aceptaría narrativas históricas que justificaran el despojo territorial ni discursos que pusieran en duda la legitimidad de su soberanía. Fue entonces cuando pronunció la frase que cambiaría el tono del debate global: recuperemos las fronteras. Sin embargo, dejó claro que no se trataba de un llamado a la guerra ni de una intención de modificar fronteras mediante la fuerza, sino de un planteamiento simbólico y jurídico destinado a reivindicar la memoria histórica y a abrir un debate internacional sobre la legitimidad de los procesos que definieron las fronteras modernas. Este matiz fue fundamental porque permitió que la discusión pasara del terreno emocional al terreno diplomático y legal. En pocas horas, la Cancillería mexicana anunció la preparación de una iniciativa jurídica que buscaría llevar el debate histórico a la Corte Internacional de Justicia en La Haya,
con el objetivo de analizar las condiciones en las que se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo y establecer si aquel acuerdo podría ser considerado bajo estándares contemporáneos como el resultado de una guerra de agresión. Aunque los especialistas saben que una revisión jurídica de este tipo tendría enormes obstáculos legales, el simple hecho de plantearlo ya representaba un movimiento estratégico audaz. Pero lo que verdaderamente sorprendió al mundo fue la reacción internacional. En cuestión de horas, varios gobiernos comenzaron a emitir declaraciones de respaldo a la posición mexicana. Canadá fue uno de los primeros países en reaccionar, señalando que cualquier discurso que glorifique conquistas territoriales históricas es incompatible con los principios del derecho internacional moderno. Francia, por su parte, anunció su intención de llevar el tema a discusión dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para analizar las implicaciones diplomáticas de las declaraciones de Trump. Pero las reacciones que más atención generaron fueron las provenientes de China y Rusia. Ambos países aprovecharon la coyuntura para expresar su apoyo a la defensa de la soberanía mexicana y para criticar lo que describieron como vestigios de una mentalidad imperialista en la política internacional contemporánea. Pekín señaló que el respeto a la integridad territorial es un principio fundamental del sistema internacional y que cualquier discurso que celebre conquistas territoriales históricas contradice los valores de la cooperación global. Moscú, por su parte, manifestó su disposición a fortalecer la cooperación estratégica con México en áreas tecnológicas y de seguridad. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata en Washington, donde diversos analistas comenzaron a advertir que el conflicto retórico podría convertirse en un episodio geopolítico de mayor escala si otras potencias decidían involucrarse más activamente en el debate. De repente, un comentario que había comenzado como una provocación en un mitin político se había transformado en una conversación global sobre historia, soberanía y equilibrio de poder internacional. Mientras tanto, en América Latina el efecto fue igualmente significativo. Gobiernos de diferentes tendencias ideológicas coincidieron en expresar su respaldo a México, argumentando que el respeto a la soberanía nacional es un principio fundamental para toda la región. En varios países comenzaron a surgir debates académicos y políticos sobre la historia de las intervenciones extranjeras en el continente y sobre la necesidad de construir una mayor autonomía regional frente a las potencias globales. Latinos y Sofeta, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, convocó incluso a una reunión extraordinaria para discutir las implicaciones del conflicto diplomático. En el ámbito económico, los mercados reaccionaron con cautela. Durante las primeras horas, el peso mexicano experimentó volatilidad, mientras los inversionistas evaluaban el impacto potencial de una crisis diplomática con Estados Unidos. Sin embargo, la rápida reacción diplomática del gobierno mexicano y el respaldo internacional contribuyeron a estabilizar la situación. Algunos analistas incluso señalaron que la firme postura de México podría fortalecer su posición negociadora en futuros acuerdos comerciales al demostrar una mayor independencia estratégica. A medida que pasaban los días, el debate continuó creciendo. Universidades, centros de investigación y foros internacionales comenzaron a organizar conferencias para analizar el significado histórico y político de la crisis. Muchos expertos coincidieron en que el episodio refleja un cambio más amplio en la estructura del sistema internacional. Durante décadas, Estados Unidos fue considerado la potencia dominante en el hemisferio occidental, pero el ascenso de nuevas potencias globales y la creciente autonomía de países emergentes han comenzado a modificar ese equilibrio. En este contexto, la respuesta de México fue interpretada por algunos analistas como una señal de que las naciones del sur global están cada vez más dispuestas a defender su soberanía frente a narrativas históricas que consideran injustas. Al mismo tiempo, otros expertos advirtieron que este tipo de tensiones retóricas pueden generar riesgos si no se manejan con prudencia diplomática. La historia demuestra que los conflictos simbólicos pueden escalar rápidamente si se combinan con rivalidades geopolíticas más profundas. Por ello, muchos observadores internacionales señalaron que el verdadero desafío para México será transformar el apoyo diplomático recibido en Postmestend alianzas concretas que fortalezcan su desarrollo económico y su posición estratégica en el mundo. Lo cierto es que el episodio ya ha dejado una marca en la historia contemporánea de la política internacional. Lo que comenzó como una provocación verbal terminó convirtiéndose en un debate global sobre memoria histórica, soberanía nacional y equilibrio de poder en el siglo XXI. Y en medio de ese debate, México ha encontrado una oportunidad inesperada para redefinir su lugar en el mundo.
Porque más allá de las declaraciones políticas y de las estrategias diplomáticas, hay un elemento fundamental que explica la intensidad de esta reacción: la dignidad nacional. Durante generaciones, el recuerdo de la pérdida territorial ha sido parte de la identidad histórica mexicana, no como un deseo de revancha, sino como una lección sobre la importancia de la soberanía y del respeto entre naciones. Por eso, cuando ese episodio histórico fue presentado como un motivo de celebración, la reacción fue tan contundente. No se trataba únicamente de historia, sino de la manera en que un país decide narrar su pasado y proyectar su futuro. Hoy México se encuentra ante un momento de definición, un momento en el que las decisiones políticas, diplomáticas y económicas que se tomen podrían influir en la forma en que el país se posiciona en el sistema internacional durante las próximas décadas. El camino por delante no será sencillo. Habrá presiones, debates internos y desafíos externos. Pero también existe una oportunidad histórica para fortalecer la unidad nacional y para construir alianzas que permitan a México desempeñar un papel más activo en la configuración del orden mundial. Lo que ocurra en los próximos meses dependerá de la habilidad de sus líderes para convertir una crisis diplomática en una estrategia de largo plazo que beneficie al país y a su población. Y mientras el mundo observa con atención cada movimiento en este tablero geopolítico, una cosa parece cada vez más clara: la historia aún no ha terminado de escribirse y el capítulo que acaba de comenzar podría redefinir el papel de México en el siglo XXI.